Vamos directamente con el primero de ellos, el recibo de requisiciones de compra. ¿A qué nos referimos con este recibo de requisiciones? Básicamente son aquellas solicitudes internas de compra que se hacen al departamento del mismo nombre. Aquí la información básica que tú debes de requerir, si es que tú lo estás viendo desde el punto de vista de compras, es qué es lo que necesita la persona que está haciendo el requerimiento, de una manera específica. ¿Cuántas unidades? ¿Cuándo deben de estar los productos, artículos o servicio disponible? Y el nombre de la persona, o mínimo el departamento que está haciendo la requisición. Recuerda que estos videos están más enfocados a empresas pequeñas que los básicos te pueden ayudar en caso de que necesites darle una apretada de tuercas a tu departamento. Otra información que podría ser importante, y aquí ya depende del nivel o la estructura que tenga tu empresa, es que a veces en las órdenes de compra se puede poner el inventario actual de ese producto que se va a requerir. Por ejemplo, tal vez vaya a solicitar motores y en mi empresa es necesario que yo ponga cuántos motores existen actualmente en el inventario y eso me ayuda a justificar el por qué estoy pidiendo X cantidad más. Puedo también poner características todavía más detalladas o especiales del artículo que estoy solicitando, posibles proveedores y datos inclusive de la última compra. Esta parte de posibles proveedores ayuda muchísimo cuando los compradores no son expertos en aquellos artículos que se les están solicitando. Es por ello que no tiene nada de malo que se sugieran proveedores. Bueno, una vez que yo realizo la recepción de las requisiciones de compras, que le vamos a llamar órdenes de compra internas, pues el siguiente paso es el análisis de las fuentes de abastecimiento. Y básicamente aquí nos estamos refiriendo a los proveedores. Para esto, yo como departamento de compras necesito tener una base de datos de proveedores aprobados. Igual, no importa el tamaño de tu empresa. Si es muy pequeña, pues es una lista que debe de estar aprobada por el dueño o director general. Si ya es una empresa con más estructura, pues tal vez el jefe de compras o el gerente o director de materiales es quien debe de aprobar esta lista. Solo los proveedores calificados pueden aplicar cuando se requiere hacer una requisición de compra para ellos. Se debe de estimar el número de cotizaciones que tú como departamento vas a solicitar para poder justificar que no te vas exclusivamente con un proveedor, sino que estás manejando una opción abierta, que 2 o más proveedores pueden ofrecerte el servicio y aquel que reúna las mejores características es el que va a ser escogido. Así manejas muchísima más transparencia en el departamento. Y es muy importante que tú contemples para la hora que estás escogiendo a los proveedores el precio y el tiempo de entrega. Tú puedes seleccionar más variables de acuerdo a aquello que para tu empresa o para tu proceso sea muy importante. Lo que te estamos mostrando aquí es lo mínimo que consideramos necesario que contemples. Ya hiciste el análisis de proveedores y lo siguiente que vas a hacer es el análisis de las cotizaciones que te envían esos proveedores. Algo muy importante es que esas cotizaciones deben de ser formales. Me ha tocado ver en muchas organizaciones que a veces cotizan, ahora que está de moda el WhatsApp, se cotiza por WhatsApp o se cotiza por Facebook y eso la realidad habla de un proceso muy informal y se puede prestar a malas interpretaciones. Las cotizaciones siempre tienen que ser formales. Si a tu proveedor le da flojera hacer una cotización formal, yo pienso que debes de contemplar muy seriamente si debe de seguir siendo proveedor de tu empresa. Pero lo que tienes que revisar son los precios que te está dando, cuánto tiempo de crédito, qué tipo de descuentos pueden aplicar, fechas de embarque, y eso aplica también a cuándo se compromete a que llegaría el material, cómo sería el proceso de entrega, cuál es la solvencia del proveedor. Muchas veces un proveedor te puede cotizar una entrega muy grande de material, muy costosa, y la realidad es que ese proveedor no tiene las instalaciones ni tiene la infraestructura para poder realizar ese pedido y se tiene que apoyar con un tercero. Y esto lo único que hace es ponerte en riesgo a ti. Te da un precio, según ellos, preferencial para que aceptes comprarles y la realidad es que solamente te están metiendo en un problema porque ellos van a acudir a un tercero y te pueden poner en un riesgo muy alto de que no te entreguen lo que pides en el tiempo o en la forma que lo estás solicitando. La parte de la reciprocidad, y esto tiene que ver que le vas a comprar a aquellos proveedores que ya te han demostrado que son confiables y que te han ayudado en el pasado, eso sería lo mejor. El servicio adicional que te ofrecen, si hay un servicio postventa, sería muy bueno. Y cualquier otro factor que te interese, estos son los mínimos que te recomendamos que debes de evaluar. Una vez que haces el análisis de cotizaciones, lo que vas a hacer es la colocación de orden de compra. Y aquí vale la pena hacer una pequeña pausa para que veas la diferencia entre estas órdenes de compra que están en rojo
o en tinto y las primeras requisiciones de compra que te están llegando. En realidad a ambas se les llaman órdenes de compra, pero son órdenes de compra internas, que es lo que dispara el proceso, lo que está en color azul, y las otras son las órdenes de compra externas que tú les vas a hacer a los proveedores. Nuevamente, si tus proveedores son formales y ya tienen cierta estructura, debes de enviarle, y ellos te van a pedir que les envíes una orden de compra de tu empresa hacia ellos. Tú de la misma manera tienes que mostrar esa formalidad y por eso tienes que generar una orden de compra interna para que todas las personas dentro de tu empresa te hagan requisiciones de compra. Habiendo explicado esta diferencia, pues la colocación de órdenes de compra hacia tus proveedores, recuerda que hacia ellos se debe de considerar como si fuera un contrato. Y este contrato es obligatorio si el proveedor acepta las condiciones que tú estás poniendo en la orden de compra. Por eso, a la hora de que desarrolles el formato, que es totalmente abierto, no hay un formato específico, debes de considerar que lo que pongas ahí, el proveedor si lo acepta, lo tiene que cumplir. Por eso también tienes que tomar en cuenta que compras es responsable de toda la información que está en ese documento. No es cuestión de producción, no es cuestión de recursos humanos o de cualquier otro departamento. Si tú envías la orden de compra, el responsable eres tú. Y eso es importantísimo que te quede claro, ya que tienes que validar la información que está ahí. Y como mínimo, para que se le considere un documento formal, debe de contener un número de orden, tiene que tener un número de orden consecutivo y si está foliado mucho mejor. Firma de los responsables, llámese jefe de compras, comprador, gerente de área, dependiendo la estructura de tu empresa. La descripción del artículo, el servicio que se pide, el precio acordado de acuerdo a la cotización. Muchas veces puedes enviar la orden de compra impresa con la cotización anexa que te dio el proveedor para que se vea que por eso estás poniendo ese precio. ¿Qué cantidad obviamente estás solicitando? Las condiciones de pago, les tienes que dejar claro a tus proveedores cómo les vas a pagar. Y las instrucciones de entrega. Obviamente esto incluye la fecha en la que tú estás esperando que te entreguen el material y esto te estás basando obviamente en la información que te envió el proveedor en la cotización. Es por ello que es muy importante que tu proceso lo formalices. No aceptar cotizaciones a través de redes sociales porque es mucho más difícil cuando existe algún problema tratar de buscar esa información y demostrarle al proveedor que ellos se comprometieron de una manera formal. Si tú pides una cotización formal, la puedes enviar junto con tu orden de compra y así te evitas muchísimos problemas. Ir al siguiente paso. Haciendo un resumen rápido, ya vimos que el proceso general contempla que tienes que recibir las requisiciones internas de compra u órdenes internas, tienes que hacer un análisis de los proveedores, un análisis de las cotizaciones que te envían esos proveedores y después, una vez que tú decides a quién le vas a comprar, vas a hacer una colocación de orden de compra formal hacia ese proveedor. Una vez que el proveedor lo acepta, pues tienes que darle seguimiento al pedido, porque se supone que el proveedor te lo va a enviar. Y este concepto implica la posibilidad de rastrear el camino seguido por un producto desde su origen hasta su destino final, así como el registro de todos los datos que permiten realizar dicho seguimiento. La rastreabilidad implica que tú puedas saber en todo momento dónde está lo que compraste. Lo importante aquí es que si tú eres un departamento de compras que realiza decenas de pedidos diario, pues obviamente tienes que darle prioridad a aquellos que sean más importantes, aquellos que impliquen una mayor inversión para la empresa, o aunque no sea una inversión muy alta, que sí impliquen una afectación severa al resultado, al valor entregado que entrega tu negocio, en el caso de que algo falle con el proveedor. A eso es a lo que le debes de dar seguimiento y debes de tener una rastreabilidad muy precisa. Tienes que apoyarte con tu proveedor, tienes que hacer equipo con ellos para que inclusive ellos te puedan dar acceso a información de sus sistemas o que te den los teléfonos que necesitas tener para poder estar preguntando dónde está o dónde va el pedido. El siguiente paso, asumiendo que todo salió bien y que el pedido llegó a la empresa como debería de ser, pues es la recepción de artículos. Y aquí no nos vamos a meter muy detalladamente en este proceso porque eso es parte de almacén y ya tenemos muchos videos que hablan de almacenamiento y el proceso de recepción. Pero aquí lo que te puedo recomendar o lo que te puedo decir es que hay dos maneras específicas de recibir el material. Una es que todo lo que llega a tu empresa, absolutamente todo, siempre tiene que llegar al almacén. No importa que sea, aunque sea un borrador. Todas las compras tienen que pasar por almacén. Eso es lo ideal. Aquí estamos asumiendo que tu empresa tiene un almacén formal. A veces esto no sucede,
pero en el caso de que lo tengas, esa es una manera de cómo puedes manejar tu proceso de compras. La otra es que solamente lleguen al almacén artículos que son para pisos de producción o de operaciones. Y en el caso de cualquier otro artículo, por ejemplo, cuestiones de papelería, cuestiones de algún servicio, pues la persona que hizo el requerimiento, la requisición de compra interna, sea quien reciba directamente ese material. Lo importante aquí es que la decisión de cuál de los dos esquemas vas a tomar no tiene que ser tomando en cuenta exclusivamente perdona que lo diga así, la flojera. De que, no, qué flojera que vaya al almacén, mejor que lo reciba directamente la persona que lo pidió cuando sean cosas de oficina. Aquí tiene que ver con el control, tiene que ver con una cuestión financiera, de cuidar el dinero, y tiene que ver también con una cuestión de rastreabilidad. Si todo entra al almacén, mucho más fácil saber en qué momento salió y quién lo sacó del almacén. Si lo recibe cualquier persona, a lo mejor tú como comprador nunca te enteras que ese producto llegó. El último paso, una vez que se recibieron los artículos, pues es tener los registros adecuados. Y con registros adecuados nos referimos a que mínimo se debe de registrar en el inventario, tiene que mostrarse la entrada de ese producto en el inventario, tiene que darse una culminación formal del proceso mediante un sello de orden de compra, por lo general tiene que ser por el almacén o por la persona que recibió el producto que lo solicitó, se tiene que sellar de recibido. Y obviamente tiene que haber un incremento de deuda en cuentas por pagar. No vamos a meter mucho a la parte contable, pero una forma de verificar que el proceso de compras realmente finalizó, no nada más es que todos los papeles se sellaron, sino que realmente en cuentas por cobrar se haya registrado esa nueva deuda, esa nueva factura que se tiene que pagar, cualquier documento que aplique. Ese es el proceso en sí. Como puedes ver, no es tan complicado. Pero hay una consideración importante que me gustaría que vieras. De acuerdo al tipo de proceso es la forma que se dispara el inicio de la compra. Y nos referimos al proceso de trabajo que tú tienes en tu empresa. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tu empresa se dedica a la reparación o reconstrucción de automóviles o de camiones. Cada vez que se llega o que te traen un camión o un auto a reparar, es totalmente diferente. Lo que le puedes comprar a un auto con respecto al otro es totalmente diferente. Aquí, por lo general, aunque tengas un sistema que te ayude, la decisión de en qué momento se va a realizar la compra va a depender mucho de una persona. Una persona va a disparar el proceso y va a decir, para este auto necesito una defensa, pero para este otro necesito llantas. Y tiene que haber una persona que tome la decisión. Es como cuando estás también en un restaurante y tal vez en ese día a mucha gente se le antojó cierto tipo de pan, ves que está a punto de terminarse y antes de que tu sistema de forma automática te dispare que necesita más pan, tú ya lo estás pidiendo porque ves que ese día por alguna razón se está consumiendo de más y no quieres o quieres evitar que tengas algún problema. Aquí el caso es de que una persona dispare el proceso. La otra es cuando, por ejemplo, tienes sistemas donde hay producción en masa, que ya tienes producción planeada con mucha anticipación y tienes un sistema, aunque sea en Excel, mediante macros o mediante fórmulas básicas o algo ya mucho más sofisticado, el sistema te va a decir en qué momento se tiene que realizar la compra de forma automática. Inclusive el sistema realiza la orden de compra de forma automática y la envía al proveedor. De tal manera que el comprador lo único que tiene que hacer es verificar que el proceso fluya de manera adecuada. Y por lo general, lo que son las pymes siempre van a utilizar el primer esquema. Va a depender, por más allá de que tengan algún sistema, va a depender de las personas. Esto implica que tienes que tener mucho control en tu proceso y vuelvo a lo que te recomendé en el primer video. Entre más formalidad manejes en tu proceso de compra, va a ser más fácil que le puedas dar seguimiento, mucho más fácil que puedas auditar y puedas corregir cualquier error que se te pueda presentar. Se conoce como el índice de gasto de compras sobre las ventas. Esa es una de las maneras más comunes de nombrarlo. Y su objetivo es controlar la evolución del volumen de compra en relación con las ventas. De manera general, este indicador nos va a ayudar a ver de cada peso que obtenemos a través de las ventas cuánto corresponde a la compra, cuánto corresponde a lo que gastamos para comprar el producto que al final de cuentas estamos vendiendo. Lo puedes enfocar de dos maneras. Si eres una empresa comercial, vas a saber de manera más fácil cuánto estás invirtiendo en las compras de todo lo que estás revendiendo o comercializando. Y si eres una empresa manufacturera, pues a través del análisis que determinar cuánto estás invirtiendo en la parte de compras de cada uno de los productos que estás vendiendo.
La fórmula, como en la mayoría de los indicadores, es muy sencilla. Vamos a tomar el valor de la compra y lo vamos a dividir entre el total de las ventas. Aquí no lo vamos a multiplicar por 100, ya que de hacer esto estaríamos obteniendo un porcentaje. Lo que estamos buscando es un índice, entonces tal cual como nos dé la división lo vamos a dejar así. Si lo que prefieres es un porcentaje, pues lo tendrías que multiplicar por 100. La periodicidad del indicador es mensual y el responsable de obtenerlo por lo general es el jefe de compras. Aunque en una empresa con más estructura, la gente que está encargada del análisis de costos, administración o financiero, también pueden ser los responsables de obtener este indicador. La información es relativamente sencilla de obtener. Lo único que tienes que solicitar es el valor total de las compras realizadas en un mes y el valor total de las ventas también de ese mismo mes. Lo importante es que tienen que ser del mismo mes. Esto lo puedes hacer de manera general, es decir, todo lo que se compró y todo lo que se vendió por la empresa, o lo puedes hacer por categorías, pueden ser por determinados productos en específico o por algún cliente en particular. Todo esto son variaciones que puedes tener de este indicador. Una vez que procesas la información, se lo puedes enviar a la dirección administrativa, la gerencia administrativa o gerencia de materiales dentro de los primeros 5 días de cada mes. Esto es importante y recuerda, como lo hemos dicho en todos los otros videos de indicadores, en la medida que no cuentes con un programa automatizado, pues necesitas más días para poder procesar la información. Ahora bien, este índice o relación nos puede ayudar con la estrategia de precios y la estrategia de negociación con proveedores. Obviamente la estrategia de precios tiene que ver con la venta y la estrategia con los proveedores tiene que ver con la compra. Esa es la ventaja del índice, que lo puedes ver desde cualquiera de los dos puntos de vista. Si tu índice es muy alto, pues puedes tomar dos decisiones: o aumentas los precios o negocias con los proveedores para que bajen el costo de sus productos hacia ti. De cualquiera de esas maneras lo puedes ver. Otro detalle importante es que podemos conocer el grado de influencia que tienen las compras en la utilidad bruta generada. De manera indirecta, yo podría decir que de cada peso de utilidad bruta, ¿qué tanto representan los gastos que estoy haciendo en compra? En la compra de los productos que estoy modificando en caso de una manufacturera o que estoy revendiendo en el caso de una comercializadora. Ahora, en este indicador en particular, yo te recomiendo generar una línea de referencia o línea base. Esto te va a ayudar a identificar si los movimientos que tiene el indicador con el paso del tiempo son los adecuados. En esencia, con todos los indicadores tú puedes tener una línea de referencia, pero considero que en este es todavía un poco más importante tenerlo. Y en el ejemplo lo vas a ver. Aquí tenemos un año general, los 12 meses del año, y como puedes ver en la segunda columna tenemos el valor de la compra, después el total de las ventas. De acuerdo a la fórmula que está a la derecha, sacamos el valor del indicador y nuestra línea base está hasta la extrema derecha. Como te lo comenté hace unas diapositivas, si el valor del indicador lo multiplicáramos por 100, pues equivaldría en el primer caso en enero a un 17%, pero en este caso lo quiero dejar en punto 17. De acuerdo a un análisis que hicimos en esta empresa, la línea base vimos que tenía que estar en punto 17.5 o punto 175. Esto equivale a que un 17.5% de lo obtenido por las ventas son de la parte de compras, es lo que me gasté en las compras. Esa va a ser mi línea base y sobre esto voy a comparar todos los meses. Como siempre, es más sencillo verlo a través de una gráfica y aquí podemos ver todo el año, donde la línea azul representa cómo se ha estado moviendo el indicador, este índice de compras con respecto a las ventas, y la línea base es la línea rojo oscuro. Esto me ayuda ya que yo puedo identificar de manera más sencilla cuáles son aquellos puntos que se alejan más de mi línea base. Yo puedo ver desde la perspectiva que esté manejando mi negocio si esas variaciones tan fuertes son positivas o negativas. Eso ya depende de yo cómo quiera manejarlo. Ahora, una gráfica lineal en este caso me ayuda a ver el comportamiento de toda la empresa o a lo mejor de un producto en particular, pero con respecto al tiempo. Si yo quiero hacer comparación de productos o comparación de etapas, de periodos, bueno, yo puedo utilizar una gráfica de barras. En este caso en particular, estamos manejando que cada una de las letras representan una categoría de productos y en la última barra estoy sacando el promedio. Las categorías D y E las estoy marcando en rojo porque si yo marco o yo trazo mi línea base, como puedes ver, la D y la E están por debajo de la línea base en este ejemplo. Si esto es bueno o malo va a depender del criterio que estés utilizando para medir este indicador. Y pues bien, de pedidos. Vale la pena aclarar que como en este tema y en todos los temas que tienen que ver con logística o cualquier otro proceso de la empresa, se podrían tener decenas, si no es que cientos de indicadores, vamos a ver aquellos que sean los más utilizados y que también, desde un punto de vista práctico, sean los más sencillos de implementar. De esta manera vas a poderlos poner en práctica lo más rápido posible.
Bueno, con respecto a la gestión de pedidos, el indicador maestro, por decirlo de alguna manera, son las entregas perfectas. Las entregas perfectas se obtienen dividiendo tus entregas perfectas, aquellas entregas que hayas realizado a la perfección, entre el total de entregas. Esta división te va a dar un índice o un porcentaje, dependiendo cómo termines haciendo la operación matemática. Si en ese momento no te queda claro qué son las entregas perfectas, en unos minutos más lo vamos a ver. Pero, tomando en cuenta exclusivamente lo que es este indicador, en esta tabla que te estoy mostrando de ejemplo, puedes ver cómo es que se calcula. Tenemos un número consecutivo, 1, 2, 3 o 4, que puede ser un periodo, llámese mensual, trimestral, pueden ser años, pueden ser inclusive lotes, lo que tú quieras. Entonces, en este caso, como lo estamos manejando como tiempo, las entregas en ese periodo, vamos a suponer que en el número 1 fueron 100, después 110, 95 y 100 respectivamente. Las entregas perfectas simplemente se tienen que contabilizar tal cual, una por una. Entonces, en el primer periodo, si tuve 100 entregas totales, a lo mejor tuve 98 entregas perfectas. Al hacer la división de 98 entre 100 es donde me aparece el índice, que es el 0.98. Si yo quiero obtener un porcentaje, lo único que tengo que hacer es multiplicar ese índice por 100. Entonces puedes ver que en el periodo número 3 hubo 95 entregas, las 95 fueron perfectas, el índice es de 1, que equivale al 100%. Pero como habíamos platicado, ¿cómo se forman las entregas perfectas? Son 4 elementos que forman una entrega perfecta. Cuando tú cumples la fecha comprometida con tu cliente, cuando la cantidad de piezas que le prometiste que le ibas a enviar realmente le llegaron, cuando toda la documentación relacionada con ese envío está completa y sin errores, y la calidad del producto que le enviaste, del material, las piezas, etc., fue tal cual la solicitada. Para que sea una entrega perfecta tienes que cumplir estas 4 condiciones. Aquí lo interesante es que para cada una de estas condiciones se puede tener un indicador, que forman parte de este set de indicadores de gestión de pedidos. Primero, la fecha de entrega igual a la comprometida equivale a decir que el indicador es entregas a tiempo. Y la forma de calcularlo es entregas a tiempo entre total de entregas. En esta tabla, lo que quiero que notes es cómo la formamos y qué título es el que debe de ir en cada una de las columnas. Igual, en la primera es el número de periodo, pero después tenemos que ver las entregas totales en el periodo y cuáles fueron entregadas a tiempo. De la misma forma, yo puedo calcular, si hago simplemente la división, eso sería mi índice, y si lo multiplico por 100, ya tendría el porcentaje. Con respecto a la cantidad de piezas completas, pues ese indicador se llama entregas completas. Y significa que tengo que dividir todas aquellas entregas que fueron completas, totalmente, que entregué todo lo que el cliente esperaba, entre mi total de entregas. Y esta sería la manera de mencionarla o de nombrar la tabla. Mi primer columna es el número de pedido, el número de periodo, después cuántas entregas totales fueron en el periodo, cuántas de esas entregas fueron completas, e igual, el cálculo del índice y del porcentaje. Funciona igual con la documentación completa. Aquí el indicador se llama tal cual así, documentación completa, también hay quien le llama documentación sin errores, pero puedes notar que aquí estamos mencionando de manera muy específica facturas sin errores entre total de entregas. Aquí va a depender mucho el tipo de producto que tú manejes o el tipo de producto que tú entregues, porque podrías poner aquí las facturas, los pedimentos, las notas de venta, no sé, y un largo, etcétera. Podrían ser todos los documentos, va a depender mucho cómo manejes tú la documentación en tu almacén. Pero, a manera de ejemplo, aquí estamos mencionando las facturas. De la misma manera en la tabla, lo que vamos a cambiar aquí es la columna donde dice facturas sin errores. De mis entregas totales en ese periodo, ¿cuántas de esas entregas la documentación no tuvo un solo error? De la misma manera podemos calcular el índice y el porcentaje. Y la última condición o el último elemento, la calidad como fue solicitada, pues se le llama calidad de pedidos a ese indicador. Aquí estamos hablando de mercancía entregada sin defectos entre el total de entregas que hice. Sin defectos es tal cual, sin un solo defecto, sin ninguna reclamación del cliente, sin ninguna devolución. Entonces, del total de entregas en el periodo, ¿cuántas entregué sin ningún defecto? Ahora, estos 4 indicadores los puedo manejar por separado. Puedo manejar solamente algunos de ellos o los 4. Pero si quiero ver una manera de ver muy sencilla cuántas o cuáles fueron realmente de mis periodos o de mis lotes, cuáles se pueden considerar como entregas perfectas, pues puedo hacer una tabla combinada donde tenga mis 4 elementos en este ejemplo, y aquí yo voy a poner el resultado de cada uno de los indicadores de acuerdo a cada uno de esos elementos. Si tomamos en cuenta esta información, solamente uno de los 4 elementos cumple todas las condiciones al 100%, y eso es el número 3. Significa
que el único periodo o el único lote donde tuve entregas perfectas fue el número 3. Recuerda que la condición es que todo tiene que estar al 100% para poderlo considerar una entrega perfecta. Como podrás notar, es muy sencillo hacer la medición de estas condiciones o llevar a cabo estos indicadores. El reto muchas veces no es el indicador en sí o comprenderlo, sino tener la disciplina para poderlo llevar y establecer un sistema de información que te garantice que siempre se va a estar registrando tal cual la información de manera fehaciente y veraz y que tú puedas analizarla en tiempo real para que puedas tomar decisiones.